Finalmente tuvimos un acuerdo parcial entre Estados Unidos y China, ya vamos a explicar el por qué parcial, y fue noticia suficiente para que los mercados esta semana tengan un comportamiento muy alcista. Sobre todo hablando de Estados Unidos, también el mercado chino, en Argentina también tuvimos una gran semana, y el mercado cripto quizás no tanto, pero no fue una semana tan mala, ya les voy a explicar por qué. Todo esto y muchísimo más en este análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. ¿Por qué les decía que es un acuerdo parcial entre Estados Unidos y China? Porque básicamente, como todos estos nuevos acuerdos que está cerrando Trump para aliviar un poco la cuestión de los aranceles, son acuerdos que duran 90 días, o sea, se pone pausa por 90 días, pero no es un acuerdo para continuar en un rumbo exacto de acá a los próximos 5 o 10 años. Es simplemente poner una pausa para seguir negociando diferentes cuestiones que, bueno, evidentemente no se lograron solucionar en este tiempo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en 90 días vamos a volver a tener quizás los problemas del principio, un poco más apagados, si se quiere, porque se habló de un nuevo rumbo, de que las cosas están mucho mejor, de que Trump no quiere hacerle el mal a China, entonces las cosas están un poco más calmas, pero bueno, en 90 días va a volver a ser noticia esta cuestión. Más allá de esta cuestión, que creo yo que fue la más importante, por eso la puse en el título y miniatura de este video, hubieron bastantes noticias importantes, como por ejemplo el dato de índice de precios al productor, que dio menor a lo esperado, bastante menor a lo esperado. Buen dato de inflación en Estados Unidos también, buen dato de inflación en Argentina también, y también nuevos rumores acerca de la famosa dolarización endógena de la que tanto se está hablando en nuestro país. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hacer el análisis técnico como todos los fines de semana, pero antes vamos con las noticias de esta semana, que fueron muchas y están muy pero muy buenas, así que vamos. Y suscríbanse, que ya somos más de 844.000, vamos que estamos creciendo a un ritmo impresionante y obviamente esto es gracias a ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. La venta de autos usados tuvo el mejor mes de abril de los últimos 30 años. Mejoró un 11,6% con respecto a marzo de 2025, mejoró un 16,7% interanual, o sea de abril 2024 a abril 2025, y el acumulado de este año 2025 es de un 33,5% por encima. En los primeros 4 meses de este año, enero, febrero, marzo y abril, hubieron 2 récords de venta de autos usados en la Argentina, y especialmente este enero fue el mejor enero desde el año 1995. Hay un montón de motivos para que estos datos sean de esta manera, pero al que lo atribuyen principalmente tiene que ver con el blanqueo del año pasado, que permitió que mucha gente pueda legalizar, si quieren, sus ahorros, y por otro lado lo adjudican principalmente a la salida del cepo cambiario. La agroindustria aportó el 92% de las divisas netas que ingresaron a nuestro país. Esto entre 2020 y 2024. Este año esperan una liquidación por arriba de los 30.000 millones de dólares. Miren este gráfico que les muestro en pantalla, yo lo voy a ver acá en la PC. Aporte neto de divisas por comercio exterior. Fíjense, la agroindustria, el campo, básicamente 177.000 millones de dólares. Lo sigue la minería, con solamente 14.000 millones de dólares, casi 15.000 millones. Y después tenemos todos sectores deficitarios, por lo menos por ahora. Se espera que el sector energético en los próximos 6-7 años equipare un poco al campo. Pero en lo que va de los últimos 4 o 5 años, en realidad de 2020 a 2024, como dice ahí el gráfico de la energía, menos 3.000 millones de dólares. La industria automotriz, 10.000 millones de dólares negativo, 23.000 millones negativos industrias químicas y el resto déficit de 78.000 millones de dólares. Como pueden ver, el campo es el que carrea. Ninguna novedad, pero para que tengan una dimensión de las proporciones. La noticia de esta semana es que Estados Unidos y China acordaron reducir los aranceles por los próximos 90 días. Estados Unidos va a bajar los aranceles del 145% al 30% y China del 125% al 10%. Y además pactaron una especie de mecanismo para tener diálogo, ¿no? Para empezar estas negociaciones de cara a los próximos 90 días. Trump dice que lograron un reinicio total, así es lo que él dijo, con China, lógicamente. Dice que este acuerdo no incluye ni autos, ni acero, ni aluminio, ni fármacos, pero que China abriría sus mercados a los Estados Unidos. Y también aclaró que no busca dañar a China y que en los próximos días va a volver a tener conversaciones con el presidente chino. Nos venimos a Argentina con una noticia que revolucionó bastante el mercado argentino y las noticias. Quiero que charlemos de esto en los comentarios. El gobierno elimina los aranceles a la importación de celulares en 2 etapas. La semana anterior los aranceles a los celulares bajaron del 16% al 8%. Y a
partir del 15 de enero de 2026, o sea, a mediados del mes de enero del año que viene, van a bajar al 0%. Además de esto, se bajaron impuestos internos a celulares, televisores y aires acondicionados. Se bajaron del 19% al 9,5%. Y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%. Toda esta baja de aranceles se estima que va a haber una reducción en los precios de un 30% final. Obviamente esto causó mucho revuelo porque Tierra del Fuego se ve perjudicada. Menos recaudación probablemente haga que aumente el desempleo. Pero por otro lado dicen, bueno, pero para que la provincia funcione y esta gente tenga trabajo, el resto del país tiene que pagar carísimo un montón de otros productos que si no existiesen esos aranceles los pagaría más baratos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Voy a seguir leyendo información para llegar un poco a la respuesta a esta pregunta. El gobernador de Tierra del Fuego advirtió que esto es un golpe muy duro, así dijo textual, y aseguró que esta medida del gobierno corresponde al acuerdo con el Fondo Monetario. A lo que Adorni, el vocero presidencial, respondió lo siguiente: al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos, no hay nada que temer. Y por otro lado, miren esto: preocupación en Chile por la eliminación de estos aranceles a la importación de celulares y otros electrodomésticos. En Chile temen que se ponga fin a los habituales tours de compras y a perder a sus mejores clientes. Esto es porque, seguramente ustedes que están viendo este video lo saben, mucha gente producto de algunos precios de los electrodomésticos o de los propios celulares se cruzan la cordillera y van a comprar estos mismos productos a Chile que salen mucho más baratos. Digo Chile, pero también hay gente que se va a Estados Unidos o se va a otros países a comprar estos mismos productos que les sale más barato irse hasta allá a comprarlo y traerlo que comprarlo acá directamente. Bueno, en Chile tienen miedo que los argentinos dejen de ir a comprar los teléfonos a Chile y los empiecen a comprar en Argentina. Este último dato que les acabo de dar creo que termina de responder un poco la pregunta a quién tiene razón en esta discusión. ¿Está bien que se quiten los aranceles a los dispositivos afectando la recaudación de Tierra del Fuego? ¿O tendrían que seguir estando para que Tierra del Fuego funcione o no tenga que despedir a algunos empleados? Los quiero leer en los comentarios. Inflación en los Estados Unidos. Bajó más de lo que el mercado esperaba. Cayó al 2,3% interanual y es la inflación más baja desde el año 2021. Como podemos ver en el gráfico, la inflación mensual dio 0,2%, el mercado esperaba 0,3% y el mes pasado había dado 0,1%. Hubo una pequeña suba con respecto al mes pasado, pero es menor a lo que el mercado estaba esperando y marca la inflación más baja en los últimos 4 años. También tuvimos el dato de inflación en Argentina, pero ya vamos a llegar. Los salarios en marzo crecieron en un 3% en promedio y por primera vez en el año los salarios crecieron menos de lo que tuvimos de inflación en el mismo periodo y se cortó una racha de 11 meses. Como pueden ver en el siguiente cuadro que nos proporciona el INDEC, podemos ver que el promedio del índice de salarios es de 3%, 2,2% en el sector privado registrado, 3,3% de aumento en el sector público y 5,1% en el no registrado. Todo esto nos da un promedio de 3% menor a la inflación que habíamos tenido en el mes de marzo. Fronteras, deportaciones, cambios en salud y educación. La nueva reforma migratoria que anunció el gobierno. En los próximos días se va a publicar el DNU en el boletín oficial. Este es el comunicado que tenemos, voy a leer lo más importante. Básicamente habla de que Argentina siempre fue un país abierto al mundo, que siempre recibimos a todos con las puertas abiertas, pero que muchas veces extranjeros aprovechan para hacer uso de los diferentes servicios públicos que nosotros tenemos, como puede ser la salud y la educación. Servicios que lógicamente no son gratis, te da esa sensación, pero lógicamente la pagamos todos con nuestros impuestos. Y para lograr bajar impuestos, ¿qué tenés que hacer? Bajar el gasto. Por ende, en el principio este comunicado habla de esta cuestión, de que los pagadores de impuestos, los residentes argentinos, no tenemos por qué pagar más impuestos para mantener una estructura que quizás muchos extranjeros utilizan sin pagar impuestos en la Argentina. Esto hizo que en los últimos 20 años 1.700.000 personas vinieran a nuestro país a utilizar estos servicios. Vamos con las diferentes reformas, voy a ir rápido. Ningún extranjero condenado va a poder ingresar al país, porque además de utilizar los servicios públicos, en este comunicado dicen que muchos también entran a delinquir. Entonces, ningún extranjero condenado va a poder ingresar. A la hora de ingresar a la Argentina, los extranjeros van a tener que tener obligatoriamente un seguro médico, como por ejemplo, no sé, una Siscard o alguno de esos que utilizamos para cuando viajamos al exterior. A los residentes temporarios, transitorios e irregulares se les exigirá el pago de los servicios de salud. Se les va a dar la posibilidad a las universidades públicas, esto es si quieren hacerlo, si no quieren hacerlo no lo hacen, de establecer aranceles a los servicios educativos, lógicamente dirigidos a residentes temporarios. Para aquellos que somos argentinos, que somos residentes acá en Argentina, va a seguir siendo gratuita como hasta el día de hoy. Y a todo esto se le suma que se endurecen los requisitos para ser ciudadano argentino. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Están de acuerdo?
Volvemos a datos económicos. 2,8% de inflación para el mes de abril, la variación interanual de los últimos 12 meses es 47,3% y el acumulado en 2025 es 11,6%. Miren este mapa de la inflación 2025 en América del Sur. Esto es de abril, lógicamente. En Bolivia la inflación interanual llegó al 15%. Ecuador tuvo variación negativa por primera vez de junio de 2021. Recordemos que la economía de Ecuador está dolarizada. Menos 0,7% casi. Venezuela volvió a marcar cifras extremas. 172% marcó este último mes de abril en el interanual. Y Argentina cayó del casi 290% al 47,3%. Otro dato que también ayudó al mercado alcista que tuvimos esta semana. Arabia Saudita le prometió a Donald Trump inversiones por 600.000 millones de dólares en los Estados Unidos. Y esta fue la foto que se publicó desde la Casa Blanca. Cambiamos de tema, nos volvemos para Argentina. Colectivos en Cava y provincia de Buenos Aires van a aumentar casi un 5% en el mes de junio. Ténganlo en cuenta. Si se mantiene la desaceleración en la inflación en nuestro país, el 2025 va a cerrar a niveles de inflación del año 2017. Miren este gráfico en pantalla, estas fuentes del INDEC. La evolución desde el año 2000. Fíjense que tenemos los diferentes gobiernos en la parte de arriba con los respectivos colores. Fíjense que en el caso de que la inflación siga cayendo en el sendero que lo viene haciendo, el año 2025 va a cerrar parecido al 2017, que fue el primer año de la gestión de Mauricio Macri, que fue el que ven ustedes de color amarillo, el segundo, ¿no? Vamos a ver si esto ocurre. Lógicamente se necesita que el sendero de inflación siga a la baja y que no tengamos picos altos como sí tuvimos en los últimos meses. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que probablemente la última semana íbamos a tener la famosa dolarización endógena, de la cual no pasó absolutamente nada? No dijeron nada y quedó todo como en la nada. Nada. Bueno, el mismo jueves, donde parecía que el gobierno iba a hacer el anuncio de la nueva dolarización endógena, donde Arca no te iba a pedir la justificación de los dólares que gastes a través del sistema bancario, salió este tuit del vocero presidencial Manuel Adorni diciendo: no vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos. El anuncio económico que tenía preparado el gobierno nacional para el día de hoy queda postergado. Esto básicamente porque este fin de semana, bueno, ustedes están viendo esto hoy el domingo, hay elecciones y lo que Adorni está diciendo es que no quería que la oposición utilice el paquete de medidas que el gobierno iba a sacar el jueves que pasó de la semana pasada, de esta semana que está transcurriendo, para decir que es un manotazo de ahogado para que ver si pueden rascar algún voto más, ¿no? Entonces lo dejaron probablemente para la próxima semana, vamos a ver qué pasa. Pero muy probablemente, más temprano que tarde, va a terminar saliendo esta nueva medida. Datos de Estados Unidos, un montón de información tuvimos esta semana, pero el dato que a mí más me llamó la atención y más me pareció importante es el dato de índice de precios al productor, que el mercado esperaba que de 0,2% positivo dio 0,5 negativo. Esto es un dato súper importante, yo siempre les explico, porque el índice de precios al productor justamente es cuánto le aumentaron los precios a los productores, que lógicamente si hay un aumento grande de los precios a los productores, eso se traslada a los precios a los consumidores, lo que hace que el próximo dato de inflación pueda dar más por arriba de lo que estábamos esperando. Ahora, si el dato es bastante negativo, bueno, los datos de inflación se prevén mucho menores a lo que quizás esperaríamos. Están relacionados entre sí, lógicamente. Si sube el índice de precios al productor, lo va a trasladar al del consumidor y te va a dar más alto. En resumen. Hot Sale. ¿Lo aprovecharon ustedes? Yo sí, me compré un monitor nuevo. Hot Sale rompe récords y se extiende hasta este domingo. Facturación 46.000 millones, un 63% para arriba del año 2024. Ventas 19% arriba del año pasado. El 95,2% de las ventas se enviaron a domicilio. Mercado Libre la estuvo contando. El medio más usado para los pagos, tarjeta de crédito. Y Mercado Libre vendió 4,5 millones de productos. Obviamente cuando termine el hot sale se van a dar los números finales, pero prevén un aumento del 180% de la facturación respecto a 2024. El gobierno volvió a registrar superávit fiscal en abril. Durante el primer cuatrimestre del año el superávit se registró del 0,6%, mientras que el financiero con un superávit del 0,2% del PBI. A partir de ahora las prepagas van a tener la obligación de anunciarle primero al gobierno cuál va a ser el aumento que van a dar y después anunciarlo a los consumidores finales. Van a tener que publicar el aumento en la página de las superintendencias dentro de los 5 días posteriores al dato de inflación. Cerramos la semana con los datos del tipo de cambio. 1.165 el blue, 1.158 el oficial, 1.508 el dólar tarjeta, que es el dólar oficial más el 30% de impuestos, y 1.155 el dólar futuro. Riesgo país por debajo de los 650 puntos, continúa cayendo el riesgo país, que es el próximo objetivo del gobierno para poder rolear la deuda y poder emitir dinero para pagar la deuda anterior como hace un país
país normal. De esto hemos hablado en un montón de ocasiones. Semana que viene, por los Estados Unidos tenemos datos de PMI manufacturero y de servicios para ver cómo está la economía. Sobre todo la de servicios va a ser la que más pese, que es lo que más se mueve en los Estados Unidos. Y después tenemos datos de viviendas de segunda mano y datos de viviendas nuevas, que son datos importantes para ver cómo está la economía en los Estados Unidos, pero no mucho más que eso. Con todas estas noticias, semana bastante cargada, vamos a pasar a la parte del análisis técnico. Ahora sí, vamos con la parte de análisis técnico, como siempre, gráfico del S&P 500, time frame semanal. Y como podemos ver, fue una gran semana el acuerdo de Estados Unidos con China, por otro lado el acuerdo de Estados Unidos, o el apalabramiento de Estados Unidos con Arabia Saudita por estos 600.000 millones de dólares, ayudaron a que el mercado norteamericano rompa la estructura bajista. Estamos en terreno alcista en gráfico semanal por encima del promedio exponencial de 20 periodos y rompimos la zona de resistencia importante que estaba marcada con esta línea de color blanco que tengo acá, que era la zona de resistencia por máximo anterior, que había sido esta vela de por acá, que había tocado con la media de 20, ya se rompió al alza y el precio termina cerrando casi en máximos de la semana pasada. Todo apunta a que vamos a ir nuevamente a la zona de máximos, a la zona de los 620, 612 dólares en realidad del S&P 500. No falta mucho, estamos a poco más de un 3%. Tranquilamente la semana que viene podríamos estar en zona de máximos anteriores y quién te dice que después, con los próximos días, nuevos máximos históricos. Con respecto a los osciladores, como podemos ver en gráfico semanal, todavía el DI negativo y el DI positivo no se cruzaron, pero ya está pegando la vuelta el ADX. Y con respecto al Oracle Oscillator, que es el oscilador que utilizamos en este canal, fíjense que la señal de compra la dio en esta vela que teníamos por acá y ahora está empezando a llegar a la zona del 0 para entrar en terreno alcista. Como pueden ver, la semana pasada fueron 5 velas verdes, 5 velas con cuerpo de color positivo. La primera fue una vela martillo y así fueron siguiendo los diferentes días hasta el día viernes, que fue el último. El que no se quedó atrás tampoco fue el Nasdaq. Nasdaq, que tuvo el mismo comportamiento que el S&P, rompiendo la zona de máximos anteriores, que la zona de máximos anteriores la teníamos por acá. Fíjense que abrió cerca de esa zona y actualmente ya está por arriba de la media móvil exponencial de 20, a diferencia de la semana pasada que había cerrado al límite. De esto habíamos hablado en el análisis semanal pasado, que en el caso de que los datos fuesen positivos esta semana, claramente íbamos a romper las zonas de resistencia al alza. Así lo fue. Acá tenemos nuevamente al Nasdaq a muy poco de estar nuevamente en máximos históricos. Tampoco se queda atrás el Dow Jones, siempre es el más lento, el que le cuesta más volver a las zonas de máximos, pero fíjense que ya están 42.654 por arriba en la media móvil exponencial de 20 y en el caso de que el mercado siga alcista, el Dow Jones más temprano que tarde también va a acompañar el movimiento de los índices S&P y Nasdaq. Semana positiva también para el índice chino, fíjense que ya está en 54,42, sin embargo la resistencia importante a romper son los 58 dólares con 29. Imagino que si se terminan de confirmar los acuerdos entre Estados Unidos y China, si se profundizan las charlas, se llega a un acuerdo más estable, no simplemente un acuerdo de 90 días, va a tener una mejor performance, va a lograr salir al alza, más allá de que quizás el mercado chino tiene otras complicaciones, como por ejemplo la transparencia de algunos números de sus empresas. Pero bueno, le tengo bastante fe a este mercado, que fíjense que está muy pero muy lejos de estar en zonas de máximos históricos, por ende en zonas caras. Así que bueno, a seguirlo de cerca como siempre. Respecto a la tasa de política monetaria, podemos ver que la próxima reunión, cambiaron un poco la interfaz. Bueno, no está mal. Como podemos ver, la próxima reunión de la Reserva Federal va a ser el 18 de junio y la probabilidad está en un 91,7% de que la tasa se va a mantener en 4.25, 4.50. Que la tasa recién se va a cambiar, ahora la pasaron para septiembre, la probabilidad del 51,5% en septiembre, y en julio se va a mantener exactamente igual en un 63,2% de probabilidades. Impresionante cómo se van moviendo estas variables. Otra semana positiva para Mercado Libre, 2.500 dólares por acción. Ya son precios que a mí me empiezan a dar un poco de vértigo. No les voy a mentir, no es que vendí todas mis acciones de Mercado Libre, pero tomé alguna ganancia, tomé un poco de profit, porque bueno, ustedes saben y venimos siguiendo este análisis semanal, yo vengo comprando en casi todos los retrocesos, en cada movimiento bajista que tenía esta empresa, y bueno, llegó un máximo recontra máximo histórico. Traté de tomar un poco de ganancia para nada, para poder gastar, para poder invertir en otras cosas, para usarla básicamente la plata, porque en algún momento también hay que tomar ganancia, uno no se puede casar con las acciones. No las vendí todas porque Mercado Libre es una empresa que me gusta mucho, que siempre quiero tener en mi portafolio, y siempre en algún punto tengo algunas acciones bien a largo plazo, que a mí no me importa si dentro de 20, 30, 40 años
la voy a seguir teniendo. Entonces las tengo a largo plazo. Pero quizás con algún capital que hago más trade de corto plazo, sí vendí algunas acciones para poder capturar ganancia y aprovechar toda la suba que tuvo Mercado Libre. Coca-Cola tuvo una muy buena semana tocando la media de 20 y respondiendo al alza. Bien Coca-Cola, bien aguantando la zona de resistencia. Esperemos que la pueda romper más temprano que tarde. Gran, terrible suba de Tesla, rompiendo la media móvil exponencial de 20 periodos al alza. Todo apunta a que va a ir el próximo target de Fibonacci, que lo vamos a trazar en este momento de esta manera. Próximo target en $432. Tiene todavía mucho recorrido, pero probablemente sea el target al cual vaya esta empresa en los próximos días o semanas. Vamos a ver. AMD, que la venimos siguiendo bastante porque la tenemos en el portafolio de jubilación, después de muchas semanas por arriba de la media de 20. Gran noticia para nosotros que tenemos AMD en el portafolio. Seguramente en el próximo video de jubilación que sale la próxima semana o la otra, faltan 2 semanas, vamos a estar actualizando este gráfico y dando mi punto de vista acerca de esta empresa. Nos vamos para Argentina, donde también tuvimos una semana positiva y hacemos nuevo máximo por encima del máximo anterior. Rompemos el máximo de la era Macri y nos ponemos ahora sí por encima de la media móvil exponencial de 20. Gran semana para el mercado argentino. ¿Cuál es el próximo objetivo? Una vez habiendo roto esta zona de resistencia importante que al Merval le estaba costando, la vamos a dejar marcada. Esta zona era muy importante, el Merval logró romper al alza con una mechita que dejó en la zona de arriba, pero logró cerrar por encima. Claramente ya los próximos objetivos son volver a la zona de los 2.300, 2.350, casi 2.400 dólares, que básicamente es el máximo histórico de la era de Mauricio Macri, pero ajustado por inflación en dólares. Así que bueno, nada, próximo objetivo del Merval yo creo que es la zona de máximos anteriores. Gran semana para todas las acciones en general. Acá tenemos Loma, que es la empresa, la cementera más grande de Argentina. Grupo Financiero Galicia también con una semana positiva. Y Pampa con una semana positiva también, que dieron algunos datos de que se vienen más inversiones en vaca muerta de cara a 2026 y 2027. Lógicamente el sector energético en los próximos años es lo que más va a estar liderando probablemente en la economía argentina, lo que más esté creciendo en la economía argentina. Esto es algo que ya se ve con previsibilidad. Así que nada, Pampa es una empresa que me gusta mucho. Ustedes saben que son estas 3 las que yo siempre tengo en mi portafolio. Y ahora sí nos vamos a las criptomonedas. Porque al principio de este video les decía que no fue una mala semana para las criptomonedas, si bien fue una semana bajista, fue una semana roja. ¿Por qué? Porque estamos en zonas de resistencia. Y cuando estamos en zonas de resistencia, ¿qué significa? Que estamos en zonas donde es mucho mejor vender que comprar, porque estás comprando, entre comillas, en un precio donde antes el mercado consideraba que el precio estaba caro. Entonces, en una zona de resistencia, que el precio no caiga, es una buena señal. Sí, cayó un poco, cayó de los 105 a los 103, estuvo en 101, pero rápidamente volvió. Entonces, que no esté bajando con fuerza o que no esté teniendo demasiado rechazo a la baja, es algo positivo cuando un activo está en zona de resistencia. Si el precio llega a una zona de resistencia, se detiene y empieza a lateralizar, es una buena noticia, porque está lateralizando en un momento donde tendría que estar bajando. ¿Se entiende a lo que voy? Y lo vamos a poder ver mucho mejor en un gráfico semanal, donde de nuevo aparece el patrón que venimos viendo en toda esta suba que viene teniendo Bitcoin. Fíjense, suba, lateralización, suba, lateralización, suba, lateralización. ¿Qué se viene ahora? Todos sabemos, ¿no? Obviamente que puede pasar cualquier cosa. El análisis técnico siempre se basa en probabilidades. No hay ninguna certeza. Imagínense que si yo supiese que después de esta lateralización el precio va a empezar a subir, vendería toda mi casa y lo pondría acá. Pero no lo voy a hacer porque tengo 2 dedos de frente. Entonces, lo lógico es que tengo un movimiento alcista. No podemos saberlo desde ya. O sea, yo puedo estimar en base a mi experiencia que esto va a salir al alza. No lo puedo confirmar, no puedo estar 100% seguro. Lo que sí sé es que lógicamente estas pausas en el precio, como la que tuvimos acá, o esta, yo la compararía quizás un poco más con esta, que fíjense que tiene un comportamiento hasta muy parecido. Lo hace ¿por qué? Porque los promedios de precio se quedaron muy abajo. ¿Y esto por qué? Es porque el precio subió muy rápido, muy rápido. Porque los precios subieron muy rápido, muy de golpe, quise decir. Entonces normalmente lo que hace el precio es descansar, como hizo en este punto, hasta que los promedios se acercan al precio y a partir de ahí continúa el movimiento alcista. Si nos vamos a un gráfico más chico de 4 horas, ¿qué podemos ver? Vamos, los dejo que lo pongan en los comentarios antes de que yo lo diga. Un triángulo simétrico. Este es el triángulo simétrico que estamos viendo en Bitcoin en gráfico de 4 horas, que probablemente entre mañana domingo y el lunes tengamos una definición de hacia dónde va a ir este triángulo. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que en un triángulo simétrico la tendencia continúa en la misma dirección en la que venía el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros venimos en una tendencia alcista y entramos en un patrón de triángulo simétrico donde los precios chocan en una resistencia cada vez más baja y chocan en un soporte cada vez más alto, el precio debería continuar la tendencia que venía trayendo. ¿En qué proporción? En la proporción
de la distancia que hay entre el cateto inferior y el superior en la apertura del triángulo. O sea que deberíamos ver algo tal que así, con el precio llegando casi a $110.000. Esto es lo que nos dice la teoría, que muchas veces dista de la realidad, pero bueno, esto es teoría y yo vengo acá a enseñarles cosas. Así que bueno, obviamente que esta línea se va a poner en donde el precio quiebre, ¿no? Si quiebra acá, va a ser más acá, si quiebra acá, va a ser más arriba, y eso te va a cambiar el target. Más allá de esto, vamos a ver cómo sigue esta semana. Vamos a ir dándole seguimiento a través del grupo de WhatsApp, que saben que es gratis y está abajo en la descripción. Respecto al resto de criptomonedas, la semana pasada tuvimos una gran semana de Ethereum, terrible semana de Ethereum. Lógicamente esta semana iba a bajar un poquito, es lo que les decía la semana anterior. No hay que comprar en las zonas de máximos porque siempre hay un retroceso. Fíjense que ahora Ethereum está en 2400, se está sentando un poco, probablemente vaya a hacer un reversal en la zona de la media de 20, que está en 2311 en este momento, para acercarse a los promedios, lo mismo que hablábamos recién con Bitcoin, y probablemente después continúe su sendero alcista, dado que parece haber quebrado la tendencia bajista de largo plazo. Respecto a las dominancias, que siempre las analizamos en este video, suba de la dominancia de Bitcoin rebotando, esto puede ser casualidad o no, cada uno pensará lo que quiera, contra la media móvil exponencial de 20 periodos en el 62% de dominancia y ahora en 63,1%. Semana bajista para Ethereum, totalmente lo contrario a Bitcoin, rebotando a la baja contra la media móvil exponencial de 20 que oficia como resistencia. Y la que estuvo más neutra pero bajista fue la dominancia de las criptomonedas alternativas. Recuerden los que hablábamos en el análisis semanal anterior, esto no es una cuestión de una semana para la otra, sino que es algo que se va dando. Generalmente en el mercado de las criptomonedas la liquidez se concentra en Bitcoin y a medida de que la economía de Estados Unidos se vaya acomodando, lo más probable es que vaya drenando al resto de las criptomonedas alternativas. ¿Qué es lo que pasa? Si no bajan la tasa de interés y la economía mundial no se termina de acomodar, probablemente el capital quede concentrado en Bitcoin y no drene al resto de criptomonedas. Ahí es donde para mí va a estar la clave de cómo siga en términos económicos el mundo, qué pase con la política monetaria de los Estados Unidos, los diferentes acuerdos con países por el tema de los aranceles, qué pase con la reserva estratégica de criptomonedas que proponía Donald Trump. Bueno, va a depender un poco de todo eso. Por lo pronto el capital sigue concentrado en Bitcoin y lo podemos ver claramente en su dominancia de arriba del 63%. Vamos a estar dándole seguimiento al triángulo simétrico que les acabo de mostrar en el grupo de WhatsApp. No se olviden de sumarse, no se olviden de suscribirse a este canal. Este análisis semanal fue largo, me costó mucho grabarlo porque bueno, entre cortes de luz por la lluvia interminable que hay en Buenos Aires, fue bastante difícil, pero bueno, nada, confío en que me van a apoyar ahí con sus me gustas, que van a compartir este video con un amigo que saben que le puede llegar a servir este informe semanal, y como siempre les digo, muchísimas gracias por verme. Chau chau.